en el miedo se dan facetas, por ejemplo, inclusive hasta sexuales, ¿no? Se, Miedo, se, ha re- ¿cómo? se- A ver, ya se puso aquí. Sí, también el erotismo me gusta, sí, pero digo, a ver, ¿cómo? A ver, digo, es explícame. parte de esto, digamos, hay una relación. Hola amigos, ¿cómo están? Ahora sí que bienvenidos aquí a Cheleando, Así Cheleando es, oye, qué buena riquísimo, idea. Cheleando con Alicronia. Estoy ahora sí que cheleando con Jesús Espinosa de los Montero. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, bien, Bienvenido. muchísimas gracias a esa nueva visión que traes, ¿no? Ahora Sí, es Nueva Visión. de tus. Yo soy Alicia Cepero. Sí, sí, Yo ¿no? Y soy- excelente además porque Ay, no. seguramente a muchos les envidiará que los inviten a un programa y se puedan echar un rico Un rico tarrote. tarro de cerveza, qué delicioso. No, riquísimo y frío. Salud. Uy, exquisito. Sí, ahora sí que les quiero mandar un saludo, un abrazo y ahora sí que muchas felicitaciones tanto al público que nos sigue de Alicronia, como mis compañeros lindos, preciosos de pláticas de Alicronia, que ahorita estamos en un receso, entramos en un receso y bueno, ya después se enterarán ya cuando empecemos a correr con pláticas. Pero por lo pronto estamos aquí cheleando, Chucho y yo. Sí, Riquísimo. A ver, muy rico, sí. Chucho, ahora sí, yo tengo que preguntarte algo, porque Ajá, vamos a hablar de un tema muy interesante. A muy ver, interesante, sí, sí. ¿cuál es nuestro tema, Chucho? Bueno, yo lo que siento yo que lo conducente, ¿verdad? Es retomar toda esta idea que tú tienes, que Ujú. finalmente es tu programa, es esta visión que tú tienes de tener una perspectiva del horror, terror, miedo, misticismo, eh, Esoterismo, esoterismo, parapsicología, fenómenos paranormal. paranormales, Ay, es sí, sí, decir, sí. toda una gama de situaciones que finalmente eh, tú veme guiando, ¿no? Tú Ujú. veme guiando, finalmente lo que tú a lo mejor pretendías era eh, tocar uno de los botones más sensibles de la humanidad, del ser humano, que es el miedo. Exacto, el miedo, el miedo. Pero hay algo que me llamó mucho la atención porque sabrán que nosotros platicamos antes de iniciar esto y hay un tema que me llamó mucho la atención de Chucho. Por eso la idea, para que ustedes lo conozcan, es el terror y el horror consciente e inconsciente. ¿Voy bien? ¿Vas bien? Del ser humano, de la mente humana. A ver, Sí. ahora sí que mi pregunta sería, ¿por qué ese tema? Bueno, yo recuerdo que una vez, en alguna plática que tuvimos, cuando precisamente estabas armando toda esta estructura que has hecho, Ujú. de lo cual te felicito, me Ah, da, me da gracias. gusto, ¿no? Claro, siempre se requiere de seres emprendedores. Bien, el asunto entonces, cuando platicamos de todo esto, yo me acuerdo que tú me hablabas porque estudiaste, te metiste, yo recuerdo que lo tomaste muy, muy en serio. Y hablabas de esta diferencia de horror, terror, ¿no? Ujú, Que tenía que ver con lo tangible y lo no tangible, ujú, digamos así, ¿no? ujú. Por ser sucintos. Entonces, en ese juego, pues, ideológico, si tú quieres, ¿no? O lingüístico, inclusive, de este entendimiento, eh, se queda uno pensando, se queda uno dándole vueltas, ¿no? A las Ujú. cosas y pues viene una situación en que en este horror-terror, que es lo tangible y lo intangible, también se da esta situación de un horror-terror muy, muy dentro de uno, inclusive subconsciente, y Órale. el otro que es el que alcanzamos a percibir, que inclusive es el 90% de programas y de libros y de historias como ¿no? De tratar de atrapar esta parte tan emocionante
Ujú. de la vida humana, ¿no? Sí, 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 sí. Es Digo, que, sí, mira, de por sí, bueno, para esto vamos a definir qué es terror y qué es horror. ujú, El terror es obvio, es lo que es terrenal, o sea, lo que es tangible, ¿no? Lo que se ve, la araña, las fobias, el miedo sí, a las alturas, todo eso maneja el terror, ¿no? Es algo que es de aquí y ahora. ajá, El horror es precisamente lo que no se ve, lo que no se puede explicar, exactamente. los fantasmas, las cuestiones paranormales. Ujú, Por ejemplo, fíjate, por ejemplo, los zombies es terror. ¿Por qué? Porque supuestamente los zombies es algo que es un virus que fueron ahora sí que infectados al ser humano y se convierte en un zombie. Pero es sí, algo tangible, o sea, es algo real. No es como el fantasma que te ataca en un panteón. por Y vuelvo a ejemplo. la misma, ¿no? No, claro, es algo que tú Sí. viviste y por Y algo que es horror, lo es horror. reiteras. Sí, 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 es sí. algo muy interesante, ¿no? Entonces, sí, efectivamente eso. Y hay cosas, obviamente, porque en el miedo se dan facetas, por ejemplo, inclusive hasta sexuales, ¿no? Se, Miedo, se, ha re- ¿cómo? se- A ver, ya se puso aquí. Sí, también el erotismo me gusta, sí, pero digo, a ver, ¿cómo? A ver, digo, es explícame. parte de esto, digamos, hay una relación. Obviamente vamos a ir platicando de todo eso Ah, poco a sí, poco, claro, ¿no? poco a poco. Le vamos a ir entrando con más calma, pero es hay una situación Ujú. que llevar al extremo en un acto sexual, en un momento agradable, sabroso, Órale. este, por ejemplo, la práctica de la asfixia, ¿no? Eh, Bueno, sé que creo que en Estados Unidos se dio mucho esto, ¿no? en Oriente sobre También todo, en el ¿no? Oriente. Sí, sí, la cultura oriental es también muy especial en todos estos ¡Ah, qué horror! menesteres. Ahora sí que qué horror eso. Y bueno, obviamente las prácticas actualmente se han generalizado, ¿no? Ujú. Estamos en un momento de la humanidad muy específico y por eso este tema es tan interesante y con una gama tan diversa, ¿no? No solo de percepción, sino de recepción. Eh, Vaya, hablábamos alguna vez en alguna vez que tuviste la amabilidad de invitarme a uno de tus Ujú. programas, de este miedo, o sea, de lo que es la soledad, Ah, claro, sí, el ¿no? miedo a la... Bueno, es que en general el miedo como tal, ahora sí que lo tenemos todo el tiempo, no es el que nos ayuda a prevenir, a que Sí, podamos manejar ciertas cosas, ¿no? por Ya ejemplo, con el ¿no? miedo, el nervio, Ujú. ¿no? Ahí ya tocamos la parte instintiva, ¿no? Ujú. De conservación de la vida, de la especie, de todo esto, ¿no? Ahora yo tengo una pregunta, o sea, ¿qué sería un Salud. terror, horror inconsciente? O sea, cómo se siente o cómo se sabe que es un terror, horror inconsciente? Más que inconsciente, sería subconsciente, Subconsciente, a ver. subconscientes, ¿no? Es decir, que subyace, ¿no? Que Ujú. está en ti, pero de alguna manera tú no lo traemos, ¿no? No lo recuerdas. Entonces, eh, A ver, dame un ejemplo, porque como que no entiendo. por ejemplo, mira, vamos a tomar algo, a un tema que es muy interesante, que es muy de este posmodernismo, de Ajá. esta fase nueva, de ahora, ¿cómo le dicen ahora la pos, verdad? La pos, Y ¿verdad? pos, y pos, y pos, bueno. La nueva normalidad y todos los adjetivos. Sí, etiquetas, ¿verdad? Claro, al Bueno, final. por ejemplo, uno de los temas muy interesantes, que se me hacen muy interesantes y que también todavía por su naturaleza no es tan fácil allanar, entrar, ¿no? Es este asunto de las regresiones. Ujú. Mm. ¿Qué sucede? Pues entonces, en ellas puede haber encuentros, se puede revivir, se pueden reencontrar, digamos así. Todo esto es, entre comillas, porque es una experiencia muy específica. Ujú. Entonces, eh,
puede uno darse cuenta a través de las regresiones que hay una serie de aspectos que pueden ser terroríficos y que están marcando nuestra existencia. Pero no lo recordamos, no está en nuestro Bueno, no, consciente. no, porque de hecho, a final de cuentas, es una de las Ajá. reglas, ¿no? El Pero es un olvido. terror que está en ti, La muerte, en tu subconsciente. la muerte, ¿cómo entraría ahí? Bueno, la muerte, bueno, Mucha gente le tiene miedo, si no es que todos es que le tenemos es, miedo a con la todo muerte, casi la respeto, ¿no? mayoría. Es el proceso máximo, ¿no? Es, mm, ¿qué puede decir un simple humano como tu servidor de algo tan grande, tan específico, ¿no? Y por supuesto, si hablamos de regresiones, obviamente que ahí está también esa experiencia, obviamente ahí está Ujú. también, ¿no? Y obviamente nos marca, obviamente nos va inclusive guiando, ¿no? Entonces, Sí, está con este, nosotros todos los días, todas las horas, desde que nacimos hasta que nos así vamos. es. Ese sería un ejemplo de un terror u horror que yace en el subconsciente. Ujú. Ok, Y ok, que, ahora ya voy entendiendo más. y que tú andas así como si nada, ¿verdad? Por la vida y no lo y te va marcando. Al final a ver si en esta nueva versión que estamos haciendo de tu Ujú. idea, de tu programa, en la salida a ver si me recuerdas quizá, a ver si da tiempo de comenzar un relato que tiene que ver Con esto, con la con muerte. esto y sí, con este horror, terror subconsciente, ¿En serio? en el subconsciente, Conste, ya es sí. promesa. Sí, pues ahorita en un ratito, sí, Ahora sí, sí, en un de rato más. salida, Pero sí, bueno, ahora sí que bueno, este es salud otra vez. el concepto, sí, permíteme, Sí, por favor. salud. Es que yo aprovecho cuando tú platicas, ¿ves? Porque, Sí, cuando yo platico, tú tomas, y cuando tú platicas, yo como. caray. Mm, Oye, qué buena idea esto, de estar echando una rica una cerveza. rica cerveza y platicar, ¿verdad? De Ingeniero temas padres. debería de anexarse, ingeniero, a esa delicia. No, sí, sí, sí. Pero bueno, ahora sí que para ti en sí, yo quiero saber, tú como Jesús, ¿qué es para ti el miedo? ¿El miedo a qué? O sea, todos los seres humanos le hemos tenido miedo a algo, Claro, por claro. supuesto. Ujú. Y hay gente que le encanta ese miedo y le provoca una adrenalina que wow, ¿no? Por Sí. ejemplo, subirse a la montaña rusa. Bueno, Sí, ahora ya tiene otros nombres, pero lo que era antes para ti, para mí la montaña rusa, ¿no? sí, sí. Que yo me acuerdo que me subía y me volvía a formar, me bajaba y otra vez, y me bajaba y me volvía a formar y Sí, otra. Sí, no, y mi mamá yo la tenía infartada, pero ese miedo a la bajada, porque era la bajada lo que me encantaba, sí, sí. esa bajada rápida, wow, para mí era esa adrenalina Claro. al miedo de que me sentía en una caída libre. De hecho, yo tengo muchas ganas, una de mis metas que tengo en mi vida antes de irme de este plano Mm. es precisamente aventarme en un paracaídas, Ay, qué bien. precisamente para sentir la caída libre. O sea, Sí, esa caída al vacío, sí, sentir ese vacío, sí. wow, lo quiero vivir y experimentar. Pero yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Sobre todo a los chavos, a los adolescentes o inclusive a la gente que le gusta el terror, el horror, lo paranormal, Ujú. lo que, no sé, es como prender el switch de la adrenalina y sentir ese cosquilleo, Sí, ¿no? claro, De claro. algo. Bueno, pero para ti, ¿qué es lo que te ha provocado esa adrenalina? O sea, de algún miedo que hayas dicho, wow, ya que ya te estoy comprometiendo, Jesús. Sí, sí, no. Bueno, es que vaya, el tema no es para menos, es un tema muy profundo. De hecho, eh, grandes psicólogos, grandes escritores han sido presa, ¿no? de este fascinante fenómeno. ¿A dónde te lleva? ¿Por qué lo buscas? ¿No? Este,
Pues al ser uno de los botones más importantes de la humanidad, quiere decir que tiene que ver entre la vida y la muerte, ¿no? Pero ese Es, es el miedo es que... lo que lo hace fascinante. Pero, por ejemplo, a ti como Jesús, ¿qué te da Sí, miedo? sí. Todo. No, me dan miedo un montón de cosas. Hoy, a lo mejor, uno es, el ser humano, este, es más miedoso de lo que acepta, ¿no? Culturalmente vivimos una, una situación, vamos a decir, o una serie de circunstancias muy complejas, muy específicas, que han provocado que a veces los seres humanos sean todo menos ellos mismos. Mm, Y eso es también ese es un gran terror. También o sea, la gente vive horrorizada. bueno, es que simplemente ahora con la pandemia. Por ejemplo, ¿no? Ese es otro error, el confrontarse. Yo creo que la pandemia fue una buena lección porque nos enfrentamos a nuestros propios miedos. Sí, entre otras cosas. Ujú. Sí, Nuestros propios miedos y fue tener que solucionarlo. O sea, insisto, sí, eh, el tener que solucionar cosas siempre. claro, claro, y además, bueno, sí es un poco chusco, A ver, platícame. hasta mentiras han de haber salido, ¿no? Es decir, pues cuando, Ah, de la pandemia. Ah, sí, por sí, Dios. exacto, ¿no? No falta el que se aproveche de todo esto, Sí, no, pero... y bueno, Y de todos los miedos, ¿no? Bueno, simplemente existe el terror cómico. sí, O sea, en claro, las películas cinematográficamente claro, existe el terror cómico porque no falta el que se burle del mismo terror, como la sí, farsa, ¿no? que es otra gama de todo eso, ¿no? Es lo fascinante de este programa, ¿no? Ojalá podamos seguir, Ujú. porque eh, el público lo sabe, ahorita lo estamos demostrando, que es un tema muy amplio, muy diverso, de mucha trascendencia, Ah, sí, claro. o sea, por eso crea mucho morbo, ¿no? Esa es la fuente la fuerza de la creación del morbo, es la trascendencia, Ah, ¿no? sí, claro. Hablamos de vida o muerte, y bueno, hablando de botones, pues otro sería el amor, que no ¿Qué? ¿No, es, no es la parte opuesta? no, O sea, la parte opuesta del amor sería el odio. sí, Sería exacto, la polaridad opuesta. sí, El amor, el odio. sí, aquí hablamos de dos botones fundamentales de la humanidad, el miedo Y y la el amor, muerte. y el amor, Ah, el amor. sí. Ay, yo la muerte. ¡Ah, ya luego, No, luego! pues ya te pusiste, no, ¡Wow! O sea, el amor y el miedo, y el miedo. ajá, ok, entonces, obviamente, fíjate cómo inmediatamente dijiste opuesto, ¿no? O sea, uno cree, ¿no? Que es opuesto, realmente no lo es, Ujú. pero hay hay un que ver también, hasta con el amor. ¿En serio? En el miedo, pues sí, o Bueno, sea, sí, hay gente que le tiene miedo al amor, ¿eh? todos, Le tiene... Le tienen o miedo a casi enamorar, todos, miedo a enamorarse, miedo a claro, casarse, sí, miedo ahora sí que a renacer cuando hay un fracaso. por O ejemplo. sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como ave fénix, ¿no? Resurgir entre las cenizas de un divorcio. Ujú. Así de fácil, ¿sí? Y otro amiguito del miedo es el dolor. Bueno, es que se lleva junto con pegado casi casi. Y del amor, no me digas. Sí, bueno, El dolor porque hay es... dolores también subconscientes, Es que conscientes. mira, el dolor, cuando hay muerte hay dolor. Cuando hay Otra amor, vez salud. sí, salud, salud. A ver, espérame tantito. No, es que Oh, me encanta que me digas, a ver, espérate, ¿cómo tú? La verdad es... mm. Salud, amigos. Salud. Bueno, Qué rico. a ver, a final de cuentas, el miedo, tú ahorita me hablaste de el miedo, ¿no? Ahorita me estabas diciendo, Sí, pues es el ya se me miedo. subió, ay, no es cierto. Sí, yo creo que sí. Pero es el chiste, pues bueno, No, 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 es natural el programa. pero es que la gente le tiene miedo al amor. Claro.
Sí. Sí. Raro que no le tenga miedo o que le tenga No, miedo. claro, dije. O Ah, sea, claro claro. que sí. le tiene- Eso, Lo bueno es Chucho. que nos entendemos. Sí, un jarras. Sí, y lo que falta. No, bueno, pero a ver, es miedo al amor, miedo al Ujú. horror, miedo al terror, eso ya implica, ¿no? Miedo a todo, miedo a la superación, miedo Sí, es que al toda fracaso, es una cosa es- que, esta fenomenología, ¿no? De cosas que están fuera del dominio del ser humano, provocan miedo. a ver, tú qué, bueno, déjenme les digo, él está escribiendo un libro muy interesante que es en lo que la última visita que tuvimos en Chucho, en Pláticas de Alicronia, fue precisamente que nos platicó de un libro que tú nos estabas hablando de él. Sí, Que hay gente que se quedó intrigada. Bueno, qué linda. ujú. No, 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 sí, es que se quedó intrigada y de hecho comentaste que, bueno, es que era muy interesante tu plática sobre el libro, sobre tal, y hubo gente que nos estuvo preguntando en las redes sociales. Nuestras redes sociales van a estar pasando por abajo de, ahora sí que en una franja, ¿sí? O van a estar en nuestra caja de comentarios. Pero hubo gente que nos preguntó que dónde iba a estar el libro a la venta, que si ya lo habías acabado, Ah, etcétera. Pero una cosa sí yo ujú. les dije, que cuando lo terminaras ibas a presentar el libro aquí, Sí, Dios mediante, claro que sí, ¿sí? claro que sí. Ahora, en ese libro planteas lo del miedo. Es inherente, Ah, ok, es inherente. ok, ok, lo del terror, Y horror, sí, porque es inherente en totalmente. todos nosotros, en nuestra Ahora, vida. ¿crees tú que hay gente que le tiene miedo a Dios? Muchos, ¿no? Eh, en cierta forma sí, digamos que esto es algo psicológicamente muy interesante, ¿no? Muy interesante. Ujú, Pero claro que sí, es decir, si nos vamos a un razonamiento muy básico, muy lógico, ujú. tenerle miedo al amor es tenerle miedo a Dios. Mm. Y efectivamente, claro que sí, porque Dios implica y significa una serie de situaciones y de aspectos que no son tan fáciles. Sí hay un miedo, Es claro. que hablar de Dios es otro rollo, o sea, hay gente que no cree en Él, hay gente que tiene un concepto de Él, otros tienen otro concepto muy Sí, opuesto claro, algunos lo niegan absolutamente, ¿no? O sea, y todo es válido, sí, todo claro. es válido, aún hasta tenerle miedo. Sí, eso es lo más seguro. En muchos de nosotros hay ese miedo. Hay ese miedo subconsciente y el consciente pues nos lo han inculcado. La religión se ha encargado Ah, sí, de de meter, trabajar, sí, ¿no? sí, sí, sí. En toda Sí, esta... de hecho, va a haber un tema muy interesante que quiero que tratemos acerca de lo que son las brujas y todo esto, pero en la Mm. época medieval en particular, después de la época medieval, Bueno, de, nomás, perdón, hago un paréntesis, digo, para sí. no herir susceptibilidades, no hablo mal de la religión, ¿no? Ah, no, no, O no, no, sea, no, 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 para nada. la religión también es un tema aparte, es un tema también muy delicado, muy específico, y bueno, ya iremos también Ahora sí que platicando aquí, ¿no? lo que quería plantear en esto de lo de las brujas es que tiene que ver también algo de acerca de la iniciación del cristianismo y etcétera, etcétera, ¿no? Como Y cuando desde nacen las antes, brujas, sí, pero a final de cuentas, yo algo que admiro mucho y respeto mucho es el libre albedrío, pues es lo único que lo realmente, que nos queda. pues bueno, al parecer es lo único que realmente se nos ha otorgado, Pues sí, aparentemente sí, ¿no? sí, 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 sí. Y ahí hay libertad plena. Y también ahí da miedo. Da miedo, ¿verdad? Tomar decisiones luego Claro, a ciertas claro. cosas. Sí, Híjole, no, Chucho. es un miedo Hay muchas terrible. cosas que tenemos que platicar, muchas otras que tenemos Muchísimas, es una que gama. investigar, estudiar. Bueno, ahora sí que vamos a inclusive a tener luego invitados aquí, ¿no? Claro, o sea, digamos que es un punto de proyección importante, Ujú. ¿no? Ahorita fue como una introducción, ¿no? De lo que vamos, de los temas y de cómo vamos a Exacto. manejar Sí, esto sí. de chelear y wow, y cómo nos va a empezar a desinhibir el alcohol.
No, y realmente porque también es un símbolo, ¿no? El alcoholito nos ha acompañado también toda la vida, ¿no? Ya, lamentablemente a veces causa problemas, ¿verdad? Pero también nos ha ayudado a aligerar, a sobrellevar, Sí, llegar ¿no? de un punto a una Muchas polaridad es lo que cosas. hace el alcohol. Y bueno, y también a cosas dramáticas que no quisiéramos que pasaran. Pero eso es parte de, y también eso es terror, Ujú. también eso es miedo, ¿no? A consumir, digo, actualmente lamentablemente hay una serie de terrores consumibles y y que están al alcance de los jóvenes, ¿no? Bueno, yo Y eso es un conozco, terror también. mira, yo conozco gente que le tiene miedo y yo creo que hasta llegar a terror, si no por cuestiones de alergias, no, Mm, eso lo voy a hacer a un lado porque ujú, eso ya es una cuestión física, una cuestión médica, pero que le tienen terror, que no quieren consumir ciertas cosas, por ejemplo, verduras que porque están regadas con un líquido que, bueno, con disque aguas tratadas, que tienen no sé qué sustancia de casi casi DDT y que no sé sí, qué, sí, o sí. que de aparte de regar o las fumigan con unos ahora sí que sustancias súper venenosas Sí, y eso tóxicas. implica que luego hay gente, y créeme que conozco gente que le tiene miedo a consumir verduras y más bien verduras porque se van a envenenar Sí, y se sí, sí. meten en ese rollo, pero también hay una cosa, que la mente es tan poderosa Ujú, que si lo piensas y lo crees, es. A final de ujú. cuentas, eso va a pasar. Porque la mente es muy fuerte. Sí, 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 Esta es claro. otra cosa, ¿no? Sí, Igual sí. si le tienes miedo al amor, pues igual, ¿no? Igual, Ujú, igual. ujú. Pero bueno, pues, ¿qué te parece, Chucho? Si ahora sí que mm, Llegamos a la parte del relato de ¡ajá! Ándale, despedida. me ganaste la idea. Ah, ok, va Me bien. ganaste la idea. Me ganaste la idea. Ujú. Sí, Bueno, no, pues, ajá. es que, a ver, ¿tienes algún relato? Tú Bueno, conoces, bueno, sí, porque conoces tus historias. ajá, Miren, déjenme les platico aquí la historia de él y de mí. Somos compañeros de, pues yo no sé, desde kinder, primaria, secundaria y sí, etcétera y etcétera. O sea, sí. somos compañeros de hace muchísimos, muchísimos años de la escuela. O sea, somos brothers. De hecho, nos llamamos brothers. Somos hermanos. Pero lo hermoso de todo esto, que nos hemos dejado de ver en la vida años y resulta que nos volvemos a encontrar por azares del destino. Sí, En sí. TV Azteca nos encontramos ahí, Alguna vez, sí. en TV Azteca, que inclusive no nos encontramos ahí, nos encontramos en la colonia donde platicando resulta que trabajábamos en la misma producción, Ajá, sí. pero tú en investigación y yo como actriz y bueno, y Sí. cosas así que nos hemos encontrado en el camino. Ujú. Curioso, curioso, curioso. Entonces hay muchas historias que yo conozco de Jesús, de Chucho, como le quieran decir a mi amigo, a mi brother. Conozco muchas historias. Y hay una en particular que luego, no ahorita, luego quiero comprometerte a ver si después te das el permiso de contarlo. Ya sabemos, tú y yo sabemos cuál es. Ojalá y no sea la que estoy pensando. Esa es, Chucho, esa es. Pero bueno, yo nada más les voy a contar un cuento que tengo que me contaron. Ujú. Me lo contaron, fíjate, se me hizo, bueno, mejor se los cuento y ustedes crean lo que quieran creer, ¿sí? Ujú. Fíjense que esto pasó en Estados Unidos, donde estaba Estaba Santa Claus, pues que entró por la chimenea, el Ah, claro. clásico, el Sí, sí. clásico, el clásico. Entonces empiezan a oír ruidos en la recámara del bebé. Ok. Entonces sale el hermano, porque es el que más oyó, porque es el que estaba pegado a la otra recámara. Sale el hermano mayor, que ya tiene como unos 8 o 9 años, sale corriendo a ver qué pasa. Entonces, a la hora que va a entrar al cuarto, sale Santa Claus con el hermanito cargado.
O sea, sale Santa Claus con Órale, el bebé cargando. qué Entonces, obviamente, interesante. sí, baja corriendo Santa Claus, baja el niño, le grita a los papás salen corriendo, van atrás de Santa Claus, llega a la chimenea y obvio, el papá, pues a defender al niño, ¿qué le pasa, no? Entonces le pregunta el niño a Santa, Santa, ¿qué haces con mi ¿Qué hermanito? pasó? ¿Qué haces con mi hermanito? Porque lo está metiendo en el saco. Y le dice Santa, dice, es que mira, te has portado muy mal. Y como hay otro niño que me pidió un hermanito, pues le estoy llevando a tu hermanito. Ese es, ese es un terror cómico. Sí, se me hizo Sí, muy simpático, la verdad, sí, para sí, estas son. fechas. Yo Está dije, bien, está wow, yo me bien. esperaba todo menos que se robara al niño. Sí, sí, ¿no? Y así de salida está bien, ¿no? Un relato. Sí, al No sé, final. bueno, quedamos de que íbamos a contar así relatos los últimos, en la salida, ¿verdad? De los últimos Ujú. instantes del programa. Todavía tengo algo de tiempo, ingeniero. Sí, bueno. Ese relato es, así como lo ves, obviamente es ficción, pero tiene su grado de terror, ¿no? ¿Cuál? Eso de que Santa Claus Es me que llevó a tu carnal, ¿no? se me hizo muy simpático. Fíjate que Y muy especial. sí, en cuentos y leyendas, en un programa de aquí de Alicronia, hay un... Bueno, déjenme les platico primero para empezar. Estoy dando clases de actuación, entonces ahora sí que para estas fechas decembrinas les monté un cuento navideño. Ujú. Y, y fíjate qué curioso, me dice mi hijo, me dice, oye mamá, vas a tenerte que poner a ver películas de Navidad. Y yo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué ver películas de Navidad para montar un cuento, escribir un cuento de Navidad? Y me dice, es que mamá, tú haces terror, tú hablas de puro terror, hablas de miedo, Sí, hablas de fantasmas, hablas de monstruos, hablas de brujas. Dice, pero te va a costar mucho trabajo ahora contar una historia de Navidad. Y yo, no, ¿cuál? Entonces empecé a escribir uno acerca de un duendecillo. Pues, ¿qué crees? Que ahí que tuve que subirlo a cuentos y leyendas porque acabé escribiendo un cuento de una pero así, la duende de Navidad es una leyenda de la duende de Navidad, pero acabó siendo terrorífico. Acabó no siendo el me duende digas. bien malo, o sea, una historia de Navidad de terror. Y pues, y yo me quedé así escribiendo, aquí yo metida en mi feeling, y acabó siendo de terror. Entonces está Ajá. allá arriba, se llama, es el cuento, ¿no? El cuento de la duende dorada, de la Fíjate, duende dorada, y es un cuento de terror de Navidad. Y me quedé, hijo, creo que tienes razón. Y me puse a ver películas de Navidad. ¡Ay! ujú. Me quedaba dormida. ¡Ay, Bueno, yo para que no! veas también, hasta en la Navidad entra el terror, ¿no? El miedo. Sí, Es sí, sí. susceptible de... Susceptible. Me encanta la Navidad. Sin embargo, ahora resulta que para poder dormir necesito ver historias de terror. Sí, pues ese fue el viaje de este bello programa, de este agradable programa, Salud, porque Chucho. me gustaría ya como para salud, como para... Dicen que la caminera, ¿no? El trago caminero. Ay, ay, riquísimo. Digamos, para el próximo programa me gustaría que platicáramos un poco también del misticismo, Ah, claro, el ah, la misticismo. mística que es algo tan especial, Para ¿no? ti, ¿qué significa? Bueno, la mística es una rama de la teología Ah, claro, en sí, ¿no? En de la sí, teología, sí. y que bueno, trata de todas las cuestiones que tienen que ver con el espíritu, ¿no? La otra vez estaba echando un ojo al internet, porque bueno, el internet trae su posverdad. Ajá, exactamente, trae verdades y trae Y bueno, pues mentiras. ellos lo manejan, digamos, la parte más cercana es Ujú, ellos en las definiciones que dan y todo esto, ujú. lo que están manejando es esta
este intento de unir, ¿no? El alma humana con la divinidad, que Mm. finalmente pues es esto, ¿no? Pero alma, divinidad, espíritu, ese es otro tema que vamos a tratar y a ver si para el otro programa salimos con esta historia que quiero platicarles de horror y terror subconsciente. Ah, sí. ¿No la vas a contar ahorita? Pues ya estamos acabando, ¿verdad, ingeniero? A ver, ¿cuánto nos falta, Inge? Pues llevamos como 39 minutos. Así que estamos acabando. Estamos acabando. Entonces, Entonces, bueno, cuéntate una para historia. el próximo programa salimos con eso, ¿no? Órale, nos cuentas esa historia, ¿no? Para Tiene el que ver, próximo, sí, para el tiene que próximo. ver con ese horror y con un tema muy, muy de la actualidad, que son las regresiones. Ay, es que a mí me han hecho regresión, ¿eh? A mí sí me han hecho, ya me han hecho varias regresiones Ah, vaya, y me pues divierte. entonces. Ay, sí, Ah, no, es mira. que me encanta, me encanta, no se me olvidan, pero sí me ha contestado varias preguntas. Claro que Me sí. han contestado varias preguntas, pero sí, pues sí, si quieres, entonces aquí lo dejamos y para la próxima emisión Claro, te echas y empezamos y encantado. comenzamos con el relato que No, nos no, vas a de platicar. salida, acuérdate que es nuestra despedida del público. Bueno, entonces al terminar el próximo programa Sí, nos cuentas el relato. ¡Shit! Me voy empezamos. a tener que esperar una semana. Voy a todavía de ese día que lleguemos, voy a tener que esperar no sé cuánto tiempo que lo escuche yo. Vale la pena porque hay mucho que ver ahí. A la gente también le va a gustar. Y Órale, esa es la finalidad, va. ¿no? Analizar muchas cosas. Sí, sí, sí. Y aparte también quiero comentarles que también vamos a tener una investigación a una hacienda que ya estamos, ya platicado, ya platicamos, ya todo, de ciertas cosas y fenómenos paranormales que sucede. Ahí están allí en Coyoacán. Ah, bien, pues bien, Sí, y bien. ya tenemos ahí. Ya es Me una invitas. sorpresa, una sorpresa que va a haber. Ok. Pero bueno, bueno amigos, ahora sí que, ¿qué les puedo decir? Espero que en serio esta Navidad, estas fechas decembrinas, después de todo lo que ha pasado a nivel mundial, espero en serio, de mucho corazón, que tengan mucha dicha. La felicidad es efímera, o sea, la felicidad es momentánea, pero la Mm, dicha es la que se conserva. Entonces, deseo de corazón que de veras hayan tenido dicha, mucha dicha en esto, que sigan teniendo dicha, que tengan muchas bendiciones, en serio de corazón, mucha salud sobre todo. mm, Les deseo que hayan pasado una Navidad hermosa, una cena, una comida, en fin, todos los días claro, son claro. Navidad en este Así diciembre. es, así Y es. este año nuevo que viene, wow, un fuerte abrazo, muchas felicidades a todos. Así Que es. Dios me los bendiga. Me gustaría Chucho. bueno, todos los parabienes sobran, ¿verdad? Ya saben, todas las bendiciones del mundo, pero platiquen con ustedes mismos de sus miedos. Ándele, es una buena tarea. Tarea suave. Yo qué miedos tengo. Déjame Así nos vamos rasco. saliendo. No, híjole, no, yo le tengo miedo a la oscuridad, ¿sabes? Ay, A pesar de hablar de estos temas, le tengo miedo a la oscuridad. Pero hoy eso lo platicamos en la otra.